y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala uno. Acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presenta así. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Hola, hola, qué alegría tenerlos hoy por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Compañía de Seguros, Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Mi nombre es Diana Álvarez y voy a estar con ustedes durante esta sesión para que aprendamos juntos, conversemos y nos llevemos herramientas que podamos aplicar en nuestro día a día. Gracias por regalarse este tiempo para aprender y cuidarse. Desde ya los invito a participar, usen el chat, cuéntenos sus experiencias y déjenos sus preguntas. Este espacio también es de ustedes. Sin más, entremos en materia. Los dejamos con el experto de la comunidad. A todos los miembros de la comunidad del conocimiento para el sector de Oil and Gas que se inscribieron para esta capacitación. Mi nombre es Carlos Abdón Cortés López, soy médico cirujano general, especialista en salud y seguridad en el trabajo y riesgos profesionales, con más de 40 años de experiencia en la salud y más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, en sistemas de gestión y sobre todo en seguridad de procesos y aseguramiento del riesgo. Es un placer para mí estar con ustedes revisando el día de hoy dentro de las 10 capacitaciones que hemos generado para ustedes en el sector de oil and gas. Hoy estaremos tratando la sesión 7 de manejo seguro de productos químicos y sustancias peligrosas en operaciones del sector de hidrocarburos y empresas subcontratistas y afines al sector. Mi invitación a que cada día y cada vez que se presente una capacitación de estas, ya que nos quedan 3 más, vinculen a sus compañeros, los motiven para este tipo de sesiones con Positiva para que puedan al final poder tener un entendimiento integral de cómo hacer y aplicar en sus empresas un aseguramiento del riesgo adecuado y conocer y tener prácticamente el dominio de un sistema integrado de gestión. Hoy, en cuanto al riesgo químico, comenzaremos diciendo que el mayor riesgo químico no está dentro del recipiente, sino en la manipulación del mismo sin conocer realmente su peligro. Su peligro. Este tema lo hemos tratado ya, sobre todo en la parte del planes de emergencias, donde tocamos la importancia de las emergencias con riesgo químico. Luego nos va a quedar mucho más fácil entenderlo el día de hoy, motivo por el cual ahondaremos en la normatividad, en los conceptos de productos químicos, en algo que ya vimos, pero que vamos a recordar acá, que es el sistema globalmente armonizado, manejo seguro de productos químicos, que es la esencia central de nuestra capacitación de hoy, derrame y gestión de riesgo químico.
con el objetivo fundamental de que ustedes puedan fortalecer sus conceptos en la identificación, clasificación y manipulación de estos productos químicos, que sepan cómo interpretar adecuadamente el sistema globalmente armonizado que hoy se rige por norma, y lo mismo las fichas de datos de seguridad, y sobre todo que se promueva una cultura preventiva basada en desde el almacenamiento seguro, la manipulación de los productos, el transporte de los mismos y la respuesta de emergencia ante cualquier evento no deseado que se pueda presentar. Doctor Carlos. Comenzaremos diciendo, señor. Doctor Carlos, discúlpeme, vamos a ir con el sondeo, ¿le parece? Bueno, perfecto. Entonces, antes de arrancar y en buen momento, vamos a hacer unas preguntas de evaluación que el ingeniero nos va a hacer el favor de apoyarnos para mirar cómo estamos en cuanto al tema y yo poder evaluarlo y para saber en qué aspectos tengo que ahondar. Ingeniero, si es tan amable. Listo, doctor Carlos, buenos días, muchas gracias, buenos días para los asistentes. Vamos a comenzar con el acostumbrado sondeo. En sus pantallas van a ver desplegarse unas ventanas emergentes para que nos puedan ayudar con la evaluación. Vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta indica, ¿cuál es una regla fundamental para el almacenamiento seguro de productos químicos? La respuesta A, agrupar todos los productos en una misma estantería. Respuesta B, separar sustancias incompatibles. Respuesta C, almacenar según el tamaño del envase. Y respuesta D, mantener los recipientes abiertos para evitar la acumulación de presión. Vamos a esperar unos segundos mientras ustedes contestan. Quedaron de la siguiente manera. Por la respuesta A, agrupar todos los productos en una misma estantería, obtuvo un 5%. La respuesta B, separar sustancias incompatibles, 89%. Respuesta C, almacenar según el tamaño del envase, obtuvo un 6%. Y la respuesta D, mantener los recipientes abiertos para evitar la acumulación de presión, un 0%. Bien, vamos con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos indica, según el sistema globalmente armonizado, ¿qué documento contiene información sobre peligros, primeros auxilios, manejo, almacenamiento y respuesta ante emergencia? Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Bien, vamos con las respuestas. Por la respuesta A, permiso de trabajo, obtuvo un 0%. La respuesta B, ATS, obtuvo un 8%. Y la respuesta C, ficha de datos de seguridad, obtuvo un 92%. Y de inventario de productos, obtuvo un 0%. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Ante un derrame de una sustancia química peligrosa, la primera acción debe ser A, limpiar inmediatamente el producto. B, identificar el riesgo de activar respuesta de emergencia. C, lavar con abundante agua sin verificar la compatibilidad. Y D, esperar instrucciones sin informar el evento. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a indicar las respuestas. Por la respuesta A, limpiar inmediatamente el producto, obtuvo un 0%. La respuesta B, identificar el riesgo de activar respuesta de emergencia, 99%. La respuesta C, lavar con abundante agua sin verificar la compatibilidad, 1%. Y por la respuesta D, esperar instrucciones sin informar el evento, obtuvo un 0%. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Los dejamos con el experto, el doctor Carlos Cortés. Doctor, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Oye, me parece muy bueno el resultado de las respuestas, lo que nos permite y nos facilita el manejo del tema. Y veo que si muchos de ustedes participaron en la sesión cuarta sobre prevención y manejo de emergencias, pues prestaron muy buena atención a lo que estábamos manejando. Las sustancias químicas, uno de los grandes riesgos que tiene es que todas, sin excepción, dependiendo del manejo que se le dé, todas son sustancias peligrosas. Desde los productos que utilizan nuestros compañeros de la limpieza en nuestras empresas, hasta los que manipulan química en la industria de perforación o de los taladros o de los campos para los nodos de perforación, hasta cualquier tipo de producto que usemos en casa, todos son susceptibles de ser peligrosos
motivo por el cual el conocimiento de los mismos es lo único que nos va a permitir controlar los efectos de estos sobre la salud, sobre el medio ambiente o cualquier otro evento no deseado que nos puedan ocasionar. Acordémonos que ya anteriormente revisamos los peligros de los productos químicos de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, que pueden ser explosivos, comburentes, inflamables, combustibles. Algunos tienen toxicidad, que pueden ser productos nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, que tienen efectos sí o sí sobre la salud, que son cancerígenos, que son mutagénicos, que son teratogénicos. Esa palabra implica decir que genera malformaciones en los embriones y en las personas que estén embarazadas, o pueden ser tóxicos para la reproducción. Y efectos sobre el medio ambiente, lógicamente, por contaminación o derrames que se lleguen a presentar y que hasta ahora siempre los hemos manejado e identificado bajo la NFPA con riesgos para la salud, de inflamabilidad, el rojo, de reactividad con el amarillo, o manejos especiales con la etiqueta y los símbolos en el rombo negro. Y adicionalmente, por eso, desde ya bastante tiempo atrás, Colombia, en el marco de seguridad y salud en el trabajo, normalmente estableció o normatizó el manejo de estos productos ante las situaciones que se venían presentando. Por eso, ustedes acuérdense siempre de tener en cuenta lo establecido en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019, donde establece los estándares mínimos a los cuales se deben ustedes acoger. En 1993 se creó la Ley 55 por el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 170, ambos, que establecían que la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. También en el 2015 que salió el decreto 1079 del transporte terrestre de mercancías peligrosas. Posteriormente, en el 2017, emitieron el decreto 2157 para la elaboración de los planes de gestión del riesgo en desastres, y en el 2018 la resolución 1209 para la elaboración de los planes de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas. Continuamos evolucionando. También en el 18 emitieron el decreto 1496, donde se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, y establecían los términos de tiempos a los cuales teníamos que tener implementado este sistema. Este sistema, como ya lo vimos, es internacional. Ahora ahondamos un poco más en él, pero no todos los países lo tienen adaptados. Yo solía tener vigilancia y control y operaciones no solamente en Colombia, sino en Ecuador. Y Ecuador, por ejemplo, en su legislación como tal, como país, no lo tenía establecido como norma. Las empresas internacionales del sector de oil and gas que están allá, como esto lo manejan desde un punto de vista de estándar internacional, sí lo están adaptando afortunadamente, lo que va a hacer que en el corto plazo el país como tal migre a sistema globalmente armonizado, por dar un ejemplo solamente, a menos de que haya salido alguna resolución o alguna normatividad reciente que no esté al tanto yo a la fecha del mismo. Pero esto como a manera, aquí estamos viendo las más relevantes de todos ellos. Ya en el 2021, después de la pandemia, la resolución 773 salió con la aplicación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, la aplicación de la misma. O sea, podemos decir que hoy en día la importante es que debemos migrar y tenemos que haber migrado en Colombia a sistema globalmente armonizado. En el 2021 también el decreto 1347 adoptó el programa o estableció cómo adoptar el programa de prevención de accidentes mayores, el PAM, Programa de Prevención de Accidentes Mayores, y después con el decreto 1630
la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. Esto dentro de lo más relevante dentro de la normatividad, lo que nos permitió y lo ha permitido con el tiempo el poder establecer conceptos muy claros y tenerlos siempre presentes como producto químico, elemento y compuestos, o con mezclas o mezclas de compuestos, sean naturales o sintéticos, que conforman un producto específico. Tiene una sustancia, tiene una mezcla. La sustancia, forma de materia que tiene composición definida y propiedades definidas, como por dar una definición, y la mezcla, la combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades definitivas. De ahí se deriva que la sustancia química peligrosa es toda aquella sustancia o mezcla que en razón de sus propiedades químicas o físicas o toxicológicas puede ocasionar un daño o una afectación a la integridad, sobre todo de las personas o del medio ambiente. También la normatividad establece, y con estas sustancias y con estos productos químicos, también dentro de la normatividad de las fichas técnicas se establece las clases de peligros a las cuales se están expuestos para la salud, para el medio ambiente. Ya lo vimos que lo tienen establecidos en las normas NFPA, y cómo manejarlos en los lugares de trabajo, que es el lugar de trabajo, el sitio que implica la actividad laboral donde se va a desarrollar una actividad específica con manipulación de los productos químicos. Verbigracia en un campo, en una locación de hidrocarburos donde se está haciendo perforación o workover, el área de los embudos o donde hay manipulación de química, donde los obreros preparan el lodo, y ahí es uno de los que podemos definir como el lugar de trabajo donde ese trabajador está expuesto a esta cantidad de productos. Vías de ingreso, también que está definido, son las vías o las áreas o sitios por donde estos productos químicos pueden ingresar al organismo. Normalmente es la vía respiratoria, la vía cutánea y la vía digestiva. Es muy raro que se llegue a presentar por la vía digestiva, más sí por la parte respiratoria y cutánea, motivo por el cual de ahí la importancia de el uso adecuado de los EPPs en este tipo de manejo. Toxicidad, el grado el cual la sustancia puede causar lesión o efectos adversos a la integridad de la persona. Dosis y efecto, que lo tenemos que tener en cuenta para el tratamiento o el manejo de la emergencia ante la exposición al producto químico, que es la relación entre la cantidad de química o la cantidad del producto a la cual fue expuesta y el efecto que le ocasiona a nivel individual, porque cada persona responde de manera autónoma. Y la dosis y respuesta es la relación que hay entre lo que tenemos que hacer, lo que haya recibido, y el efecto que tenemos que tener que contrarrestar cuando intervengamos para contrarrestar el efecto tóxico del químico al cual fue expuesto. Y seguridad química, que sería el otro concepto que ustedes siempre deben tener en cuenta, es el proceso a través del cual se consigue que se desarrollen las actividades en las que intervienen sustancias químicas, pero de manera segura, de manera que se garantice la salud humana y la preservación del medio ambiente. De ahí la importancia, como se dijo en alguna de las preguntas, de el establecimiento de la identificación de la incompatibilidad química del producto. Mire, esto es tan normal, no digamos normal, porque la incompatibilidad es algo que hay que aprender a tener en cuenta, pero es a lo que más fácil se expone una persona. Y lo podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, no mezclar ácidos con hipoclorito, porque el riesgo es la formación de cloro gaseoso que puede inhalarse por vía respiratoria o generar irritación hasta quemaduras de la vía respiratoria. Y es el típico caso
de la persona que no entrenamos bien, no le hacemos una inducción adecuada, compañero que trabaja en la limpieza o en el área de limpieza, donde se le da por mezclar para hacer una mejor aseo el ácido muriático con el hipoclorito de sodio. Y ahí es donde se genera un problema bastante severo. Incompatibilidad, por ejemplo, de oxidantes y combustibles que pueden generar incendio. El que mezclen ustedes o no se den cuenta o equivocadamente se mezclen ácidos más bases que pueden generar una reacción violenta, o agua más sodio y potasio, lo cual puede generar explosión. Uno de los productos más severos y más críticos que nosotros manejamos en la industria y cuando estamos en el área de perforación y en algunos aspectos de workover es la soda cáustica, para que lo tengan en cuenta, o peróxidos más material orgánico que pueden generar incendio. Esto por dar algunos ejemplos. Y en cuanto a exposición, esto se refiere a si la exposición es aguda o es crónica. Si es aguda, puede actuar en minutos u horas. Si es crónica, es la exposición que el individuo ha tenido durante meses o años, como por ejemplo los carboneros y la gente de las minas a carbón, a polvos determinados que terminan en neumopatías crónicas y con dificultades respiratorias y demás y enfermedades de ese orden. Que como causante de la exposición, aguda que puede generar una quemadura, crónica que puede generar un cáncer, irritación puede ser aguda, la intoxicación pues, es aguda, mientras que crónica puede ser el daño hepático o el daño renal, dependiendo al producto y dependiendo el tiempo al cual estuvo expuesto, pero con el tiempo el organismo lo manifiesta. La asfixia puede ser aguda, como en el caso del ejemplo que dimos del ácido muriático con el hipoclorito, y crónica, enfermedad pulmonar, etcétera. Un ejemplo típico del cáncer, para que ustedes lo tengan frecuente, es el manejo que se hacía en el antaño con las tejas de Eternit y muchas otras, para que ustedes lo entiendan, de esas que se utilizaban en el techo, que normalmente los manejaban con asbesto y posteriormente terminaba la persona con un cáncer severo por esa asbestosis, que es prácticamente irreversible y que hay una ley que hoy en día los protege. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy frecuente también en aquellos que trabajan en minas, que trabajan con carbón y que trabajan con polvos y material particulado en largos periodos de tiempo. Otro concepto que hay que tener, que ya los conocemos, el NFPA, que es el Sistema de Identificación de Riesgos de Emergencia, que ya conocen ustedes el rombo. El sistema globalmente armonizado, que es el que hoy en día migramos y que recordaremos y haremos un refresh, y los de Naciones Unidas, que se utilizan sobre todo para el transporte seguro de material peligroso, por el lado que ustedes lo lleven, carretera, mar, aire, tren, etcétera, pero que tienen que ir con los logos de Naciones Unidas. Esto ya lo hemos visto. El triángulo, el rombo de NFPA, los pictogramas de sistema globalmente armonizado, y ustedes ya están familiarizados con el código naranja del sistema de Naciones Unidas. Excúsenme. Sistema globalmente armonizado, por lo tanto, es un sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos que establece criterios armonizados para clasificar las sustancias y sus mezclas según sus peligros, sean ambientales, físicos, para la salud, etcétera, que incluye, y lo resalto en amarillo, etiquetados que permitan la comunicación de los peligros con requisitos sobre las etiquetas y fichas de datos de seguridad, lo que no tenía el rombo de NFPA. Eso permite entonces una identificación clara de los peligros con su clasificación y comunicación, la evaluación de los riesgos, es decir, para mirar qué medidas de control hay existentes o se deben tomar, y sobre todo el uso seguro de los productos químicos. En resumen, el sistema globalmente armonizado nos da la clasificación, el etiquetado
las fichas de seguridad, la evaluación del riesgo, los controles y el uso seguro de los mismos. Dentro de los peligros, el sistema globalmente armonizado los tiene claramente establecidos. Los ven ustedes en pantalla. Cada uno se acompaña de un pictograma específico que ustedes los pueden perfectamente bajar e identificar y colocar, sea que sea explosivo, sean gases inflamables, sean aerosoles, sean comburentes, sean gases a presión, sean líquidos inflamables, sólidos inflamables y así sucesivamente dentro de las 17 clasificaciones que tienen hasta explosivos insensibilizados. En segundo término, establece los peligros para la salud por toxicidad aguda, que ya lo mencionamos, por corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad de células germinales, es decir, pueden tener problemas del orden de afectaciones y malformaciones para recién nacidos si estamos exponiendo a personal a este tipo de química que estén embarazadas. Es una de las... De pronto aquí, contrario a lo que la ley establece, es el único requisito donde normalmente acostumbramos a contratar mujeres para trabajar y apoyar al personal de química y al personal de geología en los tanques de lodos, en el único aspecto en el cual se pediría y se verificaría que no estén en embarazo, no por violar la ley ni por tratar de negarles el trabajo, sino por si están embarazadas, las compañeras se puedan reubicar en otro cargo y no exponer a este riesgo para evitar la teratogenicidad o mutagenicidad de los embriones o de los fetos que están en formación de estas mamás. Así que eso hay que tenerlo presente y hay que tenerlo muy al tanto y saber explicarlo y sustentarlo para evitar inconformidades de este orden, pero es por el bien de esa mamá. Más que todo ya lo vimos, aspectos de carcinogenicidad, de toxicidad, etcétera, a la exposición de los mismos y también cuenta con sus pictogramas para ese tipo de riesgo. Y por último, peligros para el medio ambiente y sobre todo sea para el medio ambiente que lo rodea o capa de ozono. Estos serían entonces los peligros a tener en cuenta fundamentales por el sistema globalmente armonizado. Acuérdense que ya vimos que es importante y todo esto debe estar definido en la etiqueta y en las fichas de datos de seguridad. La etiqueta, que es lo que lo diferencia, y ahorita la vemos a mayor profundidad, de los productos químicos peligrosos, es lo que nos va a permitir una clara identificación del producto y sobre todo de los riesgos, peligros y riesgos a los cuales se van a ver sometidos y hay que tener en cuenta. De ahí que debe contar con su pictograma, con su palabra de advertencia y con toda la información adicional en cuanto al producto. Y el sistema globalmente armonizado nos llevó a unas fichas de seguridad que, a diferencia de las que teníamos en el pasado, que eran libres en diferentes aspectos a determinar, hoy en día deben tener 16 como mínimo parámetros, que los tienen ustedes en pantalla a la derecha, desde la identificación del producto, de sus peligros y riesgos, la composición de la información sobre sus componentes, los primeros auxilios, etcétera, pasando por todos los que ustedes tienen ahí, información toxicológica, ecotoxicológica y demás, hasta la información sobre la reglamentación del producto. Por primera vez, y que lo hace mucho más fácil y hace que esto se maneje de manera integral e internacional y que viene desde el proveedor ya con este tipo de información, nos permite tener una información clara, una información más fidedigna sobre el producto al cual va a estar expuesto, y el individuo lo único que tiene que hacer es leerla
informarse y empaparse de lo que va a manipular. Por eso, una premisa importante que les resalto a ustedes es: nunca utilicen un producto químico que no tenga una etiqueta legible o cuya ficha de seguridad no esté disponible. Por favor. En los campos que acabo de inspeccionar esta semana en el Caribe, tienen sus áreas de química muy bien delimitada, tienen sus químicas colocadas sobre sus estivas, algunas las tienen cubiertas con sus plásticos o geomembranas y demás para que puedan estar, pero en algunos o adolecen de matrices de compatibilidad o adolecen de las fichas de seguridad que deben tener ahí en situ, no guardadas en el escritorio del HS o del supervisor que esté de turno, sino ahí en situ para que el trabajador, que es el que va a estar expuesto a la sustancia, el que va a coger el bulto y lo va a llevar a abrirlo y a emplearlo, sepa informarse bien de qué es lo que está enfrentando cuando manipula una sustancia de este tipo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un programa, un producto químico, verifiquen que en la etiqueta, primero que esté insertado dentro del sistema globalmente armonizado, y que la etiqueta nos identifique claramente el producto. En este ejemplo, acetato de mercurio. Dos, que tenga la palabra peligro y que sus pictogramas nos informen claramente del tipo de peligros a los cuales está expuesto. Eso se acompaña de esas indicaciones de peligro que tiene la etiqueta, que deben estar en la etiqueta debidamente codificados, a los cuales usted sabrá y podrá el trabajador establecer con claridad a qué se expone, y al mismo tiempo le da unos consejos de prudencia, es decir, de qué debe evitar, cómo lo debe manejar, cómo debe llevar a cabo o qué hacer en caso de un contacto ABC respiratorio con piel o lo que sea. En sexto lugar, la información del fabricante. Y en séptimo lugar, la información complementaria a que haya lugar. ¿De acuerdo? Este es un modelo de etiqueta de sistema globalmente armonizado al cual ustedes deben verificar en sus inspecciones y o el trabajador el cual lo va a manejar. Ojo, esta etiqueta debe ser clara, legible, no que esté borrosa, que yo como ahí tiene la etiqueta, pero no alcanzo ni a leerla ni a interpretarla de lo borrosa que está. No, hay que buscar entonces la ficha de seguridad para mayor prevención y aseguramiento del proceso. Y esa ficha de seguridad que debe estar en una cajita metálica y metidas dentro de una bolsa plástica en esas zonas de extremo calor para que no se dañen, etcétera. Esas, como les dije, tienen 16 caracteres que nos hablan desde la identificación del producto, pasando por los primeros auxilios, por la manipulación, el almacenamiento, las propiedades físico-químicas, etcétera, etcétera, toxicidad, toxicología y demás, hasta la información sobre la reglamentación de las mismas. Y ese Safety Data Sheet o ficha de seguridad es lo que nos va a permitir tener un mayor control y ante cualquier eventualidad o evento no deseado, poder ir a ella, a su capítulo 4 en primeros auxilios, para saber qué debo y qué no debo hacer en caso de una emergencia. Creo que nos queda claro hasta aquí la importancia de la misma. Los beneficios, como ya los vimos también en nuestra sesión de planes de emergencia, manejo seguro de productos químicos, integra regulaciones a nivel internacional, facilita el comercio. Esto quiere decir que debe venir desde que el proveedor nos las debe suministrar de una vez con las etiquetas que salen de la fábrica con las etiquetas de una vez establecidas dentro del sistema globalmente armonizado. Nos suministran información consistente respecto al manejo de productos químicos, hacen posible una mejor información, reducen los costos
de los gobiernos y de las empresas a no tener que cumplir con múltiples sistemas. Yo aquí manejo sistema globalmente armonizado, allá manejo NFPA, aquí manejo quién sabe qué otra cantidad de cosas, y esa diversidad hace que se vuelva un lenguaje único, más fácil de asimilar y de interpretar por parte de nuestros compañeros de trabajo. Nos permite promocionar una mejor respuesta de emergencia a incidentes con químicos y reduce la necesidad de testeos en animales en todo sentido. Crea ambientes de trabajo seguros y mejora la comunicación entre los países mediante sistemas mundialmente reconocidos. Entonces, fíjense la importancia de lo que se logró a lo largo de los años, desde que comenzamos en los 90 con el manejo de sustancias peligrosas y productos químicos hasta el actual, después de la pandemia, con la implementación del sistema globalmente armonizado. Para complementar el manejo de productos químicos, considero que hay que mirar tres aspectos fundamentales. Uno, desde su almacenamiento. Las condiciones del sitio de almacenamiento, fundamental, ni muy húmedo, ni muy expuesto a las adversidades del clima, etcétera, para que la química no se nos dañe o no se generen aspectos nocivos por calor, por radiación, por lo que ustedes quieran. Ya saben que tienen productos que pueden ser comburentes, que pueden incendiarse, que pueden explotar. Nos permite también el almacenamiento manejar operaciones adecuadas para la manipulación de los mismos dentro de sus envases, y sobre todo la implementación de listas de verificación que nos garanticen que este proceso de almacenamiento sea el adecuado. En segundo lugar, la manipulación. Desde el punto de vista de la manipulación, tener claridad en la manipulación de los envases, pero sobre todo la manipulación de los transvase de los productos que se tengan. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta el uso adecuado de los EPPs. Para nosotros no es extraño, y los que trabajen y hayan tenido presencia en taladros, que ustedes lleguen y encuentren obreros de patio trabajando bajo 30, 35 grados de temperatura, boleando química, como dicen normalmente en el argot de la industria, y adicionalmente a eso con guantes de lona, con los overoles limpios, sudados, los overoles sin nada más, sudados, impregnados, mojados. No tienen guantes de neopreno, no tienen guantes de nitrilo, no tienen delantal impermeable, no tienen gafas, monogafas para poder evitar que las partículas ante el sudor de la cara y entren en los ojos y de pronto puedan generar alguna reacción, y no tienen máscaras para control de particulados adecuadas. Yo no les estoy diciendo que deban usar, salvo dependiendo del producto, media cara, con filtro, máscaras de cara completa, en fin, lo que necesiten para el producto, pero que lo usen. Y cuando uno se va a dar cuenta, el individuo no sabe qué me pasó, pero resulta que terminó con una dermatitis y hasta casi que una quemadura de primer grado, porque la manipulación de la química sobre el overol que está impregnado de sudor y está húmedo, más las manos húmedas, más todo eso, les genera unas dermatitis severas porque nadie se percató de hacerle usar los elementos de protección personal correctamente adecuados, porque consideran que es más importante la operación que cualquier otra cosa. Eso nos lleva al segundo aspecto en manipulación, que es la seguridad e higiene y las condiciones según la sustancia a manipular, que lo resume lo que acabo de decir en cuanto al uso adecuado de los EPPs y la manipulación de los mismos. Y esos elementos de protección personal son lo único que va a evitar que ustedes tengan tiempos caídos o NPTs, o problemas de accidentes o de reportes a sus ARLs con problemas de aspectos de intoxicación, de irritaciones de vías respiratorias, de problemas de cualquier orden por el contacto con sustancias químicas por manejo de EPPs inadecuados. Y por último, el transporte.
que tienen que ustedes mirar muy bien el cumplimiento de los requisitos del vehículo, la operación que va a generarse con ese transporte y el cumplimiento de las listas de verificación a los cuales deben cumplir a cabalidad, porque todo lo que transporten sí o sí son sustancias peligrosas. Almacenamiento, manipulación y transporte. En ese sentido, en almacenamiento seguro, pues deben fijarse en la ubicación, dónde lo van a ubicar. Segundo, el diseño. De aquí destaco que tienen que tener en cuenta los muros, los contrafuegos, las salidas de emergencia, los drenajes, los confinamientos, la ventilación adecuada, etcétera, del sitio del almacenamiento del producto químico. Si es soda cáustica, que la zona de almacenamiento esté cubierta en acero inoxidable, no las canecas donde las mezclan, no hay necesidad, pero sí el almacenamiento por la corrosión y lo severo de la corrosión del mismo. La señalización, que sea adecuada, sobre todo con la presencia que tenga muy claro que hay riesgo, que hay prohibición, que es la obligación de lo que ustedes van a almacenar para prevenir incidentes o eventos no deseados de la mejor manera. Y por último, otras condiciones específicas en ese almacenamiento, sobre todo como una bodega específica para una clase de producto determinado. Ojo con las mezclas y ojo con la compatibilidad o incompatibilidad de los productos que están almacenando. Eso incluye gases. No podemos mezclar oxígeno con acetileno y cosas de ese orden porque se nos puede volver una bomba de tiempo que vamos a terminar nosotros con explosiones o con situaciones adversas que ya tenemos lecciones aprendidas en la industria por el uso inadecuado de los mismos. Yo he visto, inclusive he tenido que hacer investigaciones de cilindros de oxígeno que los dejan al campo abierto, bajo sol ardiente, que terminan explotando y salen como una bala de cañón disparados metros y metros a distancia, donde lleguen a coger a alguien es un mortal fijo, sin ningún tipo de resquemor, y eso es lo más espeluznante y crítico que uno se puede enfrentar. Manipulación segura, se debe asegurar que el manejo y la ubicación de las sustancias químicas se encuentren dentro de acciones controladas y supervisadas periódicamente. ¿De dónde parten? De una planificación del almacenamiento. Destaco dentro de esta planificación el adecuado registro del volumen o cantidad de productos químicos a almacenar, que el individuo o los individuos que están que van a manejar esa sustancia química desde el almacenamiento hasta la manipulación estén debidamente capacitados y entrenados. En tercer lugar, las condiciones de la operación para que tengan una manipulación segura, una seguridad y salud en el trabajo adecuada, que tenga una gestión del medio ambiente adecuada y que estén atentos a las emergencias, de ahí la importancia de los ATS de las mismas. Y permisos de trabajo que tengan que hacer en todo sentido. Adicionalmente, el uso de los elementos de protección personal adecuadas, insistimos en eso, de ahí parte la importancia de lo mismo. El orden y aseo de las áreas donde estén, se debe mantener esa área de trabajo limpia, por favor, con las rutas de evacuación libres y los equipos de emergencia prestos y listos. Estamos hablando de duchas, estamos hablando de estaciones lavaojos, lo que ustedes quieran. Que se cuenten siempre con la etiqueta adecuada y las fichas de seguridad que ya lo dijimos, y la separación de sustancias. Ojo, y reinsistimos, no mezclar sustancias incompatibles, de ahí la importancia de las matrices de compatibilidad expuestas y fijas en cartelera en el área de la química por cada compañía encargada de la misma, que es en lo que yo les quiero hacer llamar su atención, porque como normalmente la química la maneja una empresa específica que se contrata, nosotros no somos directamente responsables de la misma, bajamos la guardia y es lo que no se puede establecer. El transporte interno de las mismas, el control de visitantes, la inspección de seguridad, a los cuales deben estar haciéndose para poder manejar esto seguro. Y por último, el transporte. Ese transporte que ya lo vimos, que deben ir con etiquetas de Naciones Unidas, que son productos químicos o residuos peligrosos, los cuales necesitan adoptar medidas de prevención como la imagen o la infografía
para poder evitar cualquier evento no deseado. Recuérdese que hay que cumplir, lo dijimos una o dos diapositivas atrás, con requisitos del vehículo que deben cumplir, que deben tener su nomenclatura adecuada, su equipo de carretera, su kit de emergencias ambientales, y que cumplan con las operaciones de transporte desde la capacitación y el entrenamiento de los conductores hasta que sepan cómo manejarlas, la manipulación y las condiciones de la carga y descarga, tarjetas de emergencia, inspecciones, listas de chequeos y demás. Por tanto, recordemos las reglas básicas. Se las recuerdo aquí rápidamente, que ya vamos a terminar por el tiempo que se nos agota. Señalización, las fichas de seguridad, los EPPs, la salud y seguridad en el trabajo de todo lo que se requiere como medidas de seguridad. Las zonas de alimentación, olvídense, prohibido comer y beber o fumar dentro de las áreas de trabajo donde existan productos químicos o sustancias peligrosas. Las etiquetas, las emergencias y el control de estas y el adecuado manejo de estas emergencias es lo único que nos va a garantizar la manipulación segura de estos productos químicos y o sustancias peligrosas. Y en un derrame de sustancias, acuérdense que todo derrame es aquello que es un evento en el cual se liberan o se sale, se riega el material por fuera del contenedor o de las zonas donde están, que puede ser contenido o no contenido, depende de su magnitud, que se sale por fuera de los diques o por fuera de los canales perimetrales donde están y hace que se establezca si es una emergencia menor o mayor. Eso hay que saber establecerlo, diferenciarlo de que no sean fugas, aunque estas todas hay que controlarlas. Si se establece una pérdida de contención, que establezca que es un incidente del orden ambiental ya por una emergencia, el debido reporte dentro de los formatos que ustedes tengan. No dejen de reportar todos los eventos que se presenten para que esto permita la no recurrencia de eventos no deseados. Debemos cumplir con los planes de emergencia y contingencia que ya vimos, con un componente principal, que es el componente de preparación de respuesta de emergencia, donde sus procedimientos deben tener roles, responsabilidades, equipos, planeación, simulacros, capacitaciones y demás, lo cual sumado a un segundo componente, que es el de ejecución de respuesta a emergencia, con objetivos, con alcance, con sus niveles, con el mecanismo de actualización de los mismos, con los protocolos con base en cada producto o con lo que se tengan que enfrentar con esa actividad, les va a permitir a ustedes aplicar los procedimientos operativos que se requieran, que en última se resume el manejo de un derrame en la identificación del mismo, el aislamiento, la notificación, el controlar ese derrame de sustancia, recuperar el área y disponer los residuos que se recojan en última como resultado de ese evento no deseado. La gestión de riesgo químico es básicamente las definiciones y roles y responsabilidades que deben tener ustedes muy claramente establecidas, contar con los inventarios de sus productos, la identificación de los mismos, la comunicación de esos peligros a través de las fichas de seguridad y etiquetas, hasta las condiciones del trabajo, es decir, la medición de ambientes, la definición de controles, seguimientos en seguridad y salud del trabajo y atención de emergencia y contingencia, que es lo que ustedes deben tener en sus planes de emergencias para este tipo de manejo. Por último, entonces, no olvidemos las 10 reglas de oro con que siempre cerramos los temas. En este caso, para el manejo seguro de productos químicos. 1, conocimiento del producto antes de usarlo. 2, lea siempre la etiqueta y FDS. Se demora un minuto, pero ese minuto salva vidas. Nunca utilice productos químicos sin identificar o que la ficha técnica, ficha de seguridad no exista. Utilice el EPP adecuado. No mezcle sustancias incompatibles. Mantenga el orden y limpieza. Almacene correctamente. Reporte inmediatamente derrames o fugas. Disponga adecuadamente de los residuos. Y si tiene dudas sobre el producto químico, ojo, detenga la actividad y consulte antes de continuar. Por tanto, cada etiqueta cuenta una historia. Quien aprende a interpretarla evita accidentes, protege el ambiente y salva vidas. Hasta aquí nuestro tema.
Espero esto les haya servido para complementar lo que vimos en emergencias y hoy en día ustedes tengan mayor claridad y les permita aplicar el control de productos químicos y sustancias peligrosas de una mejor manera. Les agradezco su participación y damos por terminado aquí el tema. No sé, ingeniero, si manejamos las preguntas de cierre o simplemente damos cierre. Doctor Carlos, muchas gracias por la intervención. Vamos a leer una preguntita y después vamos con el sondeo, ¿listo? Perfecto. Ok, nos indica Alejandra Díaz. Para productos como el ambientador Bricheo en aerosol, que ya cuentan con los pictogramas de peligro impresos en la parte posterior del envase por el fabricante, ¿es obligatorio instalar una etiqueta adicional conforme a los requisitos del sistema globalmente armonizado o la etiqueta original es suficiente para dar cumplimiento a la normativa aplicable? Normalmente, acuérdense de lo que les dije. Nosotros tenemos productos que vienen ustedes deben dentro de su sistema globalmente armonizado aplicado hablar con sus proveedores para que salgan de una vez con la etiqueta. Ese mismo pregunta que me hace la compañera se me presentó con un producto en una de las bases que acabo de revisar en la costa Caribe y pues la ficha técnica estaba completamente debidamente, la etiqueta estaba debidamente diligenciada con sus pictogramas claros y debidos, yo considero que debe tener validez. Pero como la norma nos dice que debemos migrar hacia sistema globalmente armonizado y ese es mi estándar, pues yo todos los productos que tenga bajo mi etiqueta de ese producto y de todas formas se le instalo. Pero podemos usar ese aerosol indudablemente si cumple con los requisitos de un pictograma adecuado, una información adecuada y demás, sin olvidar de que debemos contar para nuestras auditorías y nuestro control interno con la etiqueta correspondiente de sistema globalmente armonizado, pero no es una limitante para que no lo puedan usar, ¿de acuerdo? Comprometan más a su proveedor para que salgan con las etiquetas como la norma lo dice. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir con el sondeo. Vamos a ir con nuestra primera pregunta. La primera pregunta indica: ¿cuál es una regla fundamental para el almacenamiento seguro de productos químicos? A. Agrupar todos los productos en una misma estantería. B. Separar sustancias incompatibles. C. Almacenar según el tamaño del envase. Y D. Mantener los recipientes abiertos para evitar la acumulación de presión. Vamos a darles unos segundos para que puedan. Vamos con las respuestas. Por la respuesta A, agrupar los productos en una misma estantería, 2%. Respuesta B, separar sustancias incompatibles, 96%. Respuesta C, almacenar según el tamaño del envase, 2%. Y respuesta D, mantener recipientes abiertos para evitar acumular presión, el 0%. Doctor Carlos, ¿cómo nos fue con esta? Aquí la respuesta correcta es la B. Acuérdense siempre la incompatibilidad de esas sustancias, no tanto el almacenamiento y lo demás para los compañeros que pusieron en ese 2% de la A y de la C, sino la incompatibilidad que es lo que tienen ustedes que prever. Es decir, la respuesta correcta es... Perfecto, doctor. Vamos con nuestra segunda pregunta. Según el sistema globalmente armonizado, ¿qué documento contiene información sobre peligros, primeros auxilios, manejo, almacenamiento y respuesta de emergencias? Ante emergencias, perdón. A, permiso de trabajo. B, ATS. C, ficha de datos de seguridad. Y D, inventario de productos. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, vamos con las respuestas. Por la respuesta A, permiso de trabajo, 0%. Por la respuesta B, ATS, 2%. Por la respuesta C, ficha de datos de seguridad, 98%. Y por la respuesta D, inventario de productos, 0%, doctor Carlos. La respuesta correcta es la C, la ficha de datos de seguridad. Los compañeros que pusieron el 2% con ATS, acuérdense que el ATS es un análisis de riesgos o análisis de trabajo seguro. Aquí estamos hablando de productos químicos y lo que nos da la información sobre los peligros y riesgos es la... Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Ante un derrame de una sustancia química peligrosa, la primera acción debe ser: A, limpiar inmediatamente el producto. B, identificar el riesgo y activar respuesta de emergencia.
La respuesta C, lavar con abundante agua sin verificar la compatibilidad. Y la respuesta D, esperar instrucciones sin informar el evento. Vamos a darles unos segundos para que puedan contar. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos con las respuestas a la pregunta. Doctor Carlos, el 100% de nuestros asistentes indicó que la respuesta correcta es identificar el riesgo y activar respuesta de emergencia. De acuerdo, lo vimos en las últimas diapositivas donde decía que había que identificar, evaluar el riesgo y activar la respuesta de emergencia. Los felicito por la atención que prestaron y por la claridad con que han respondido las preguntas. Muy buena participación, muchas gracias. Perfecto, doctor Carlos, muchas gracias a usted por estar acá con nosotros y puede despedir a nuestros asistentes. Ok, señores, los felicito nuevamente, les agradezco su participación y asistencia y los invito a nuestros siguientes cursos que tenemos en las próximas fechas para la comunidad de Oil and Gas. Su asistencia es fundamental y gracias a Positiva por este servicio que les presta en capacitación. Buen día y buen... Hoy sus preguntas, comentarios y experiencias hacen que estas sesiones cobren vida de verdad. Nos llevamos herramientas valiosas para fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo nos llevamos nuevas formas de mirar la prevención en el trabajo y en la vida diaria. Gracias por conectarse, por participar y por tomarse en serio el cuidado de las personas en sus organizaciones. Recuerden que pueden seguir aprendiendo en Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encuentran todas las comunidades de conocimiento, contenidos para profundizar y los cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 y 50 horas para seguir fortaleciendo su gestión. También pueden explorar más acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de esta sesión estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles en Posipedia en la sección Educativa. En Positiva nos gusta acompañarte más allá de estas sesiones, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, un espacio para compartirte tips útiles, campañas, novedades y recordatorios. Únete escaneando el código QR que ves en pantalla. Bueno, y hasta aquí llegamos, me despido, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día bonito, lleno de buenas prácticas de prevención. En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos.
Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.